Hola a todos y a todas. En esta ocasión hay un modelo muy especial con nosotros. Es el IC Pianix de Tokai. Podríamos decir que el Pianix es lo más aproximado a una melódica MIDI de Yamaha. Si tomamos en cuenta que Tokai fabricó muchas pianicas hace muchos años para esta marca tan bonita que es Yamaha. Como casi todos mis modelos japoneses lo compré en Japan Auctions. Y este creo que es el más caro que he comprado, después de la Hammond 44 por supuesto. Y la verdad me arrepiento muchísimo de haberlo hecho por muchas razones. Ahí te vamos a platicar ellas a continuación. Y la razón más importante es que no es una melódica MIDI. ¿Por qué? Las melódicas MIDI son aquellas que son melódicas eléctricas, las cuales tienen un sensor de aire con el cual puedes manipular el instrumento y cambiarle el tono por el que se te antoje. Incluso puedes cambiar la octava. Se conocen algunas muy influencias como la Hohner Electra, la Suzuki SW1000 creo. Y vimos por ahí un folleto de una muy especial que yo no sé si exista o no, que es la clavieta eléctrica. Este es el modelo de Tokai. Y bueno, supongo que hay que abrirlo, ¿no? Tiene una llavecita con la cual podemos abrir de aquí y por supuesto aquí. Y una vez abierto, que por cierto es muy grande y muy pesado, tenemos este bonito diseño por dentro. Me da mucha tristeza porque se ve que tuvo que morir una familia de Lorax completa para que hicieran este acabado aquí. Pero bueno, ni modo. Y aquí está. Yo cuando la vi me sorprendí bastante porque dices, wow, ¿qué es este desmadre tan bonito? Aquí está el logo que dice muy gentilmente, toca IC Pianix. Las teclas que por cierto son muy ruidosas. Un cable MIDI, nada extraño. Y del otro lado tenemos esta bonita consolita de acá. On, off, el cable. Se ve una cosa bastante extraña, ¿no? Demos un vistazo de cerca. Estas perillas hermosas que están a este lado, cuando esto se conecta, esta controla la vibración, esta controla la velocidad de la vibración y esta la más obvia que es el volumen. Giremos un poquito de este lado. Bien. Aquí está la entrada para la boquilla, ahorita la ponemos. Y de este lado tenemos otras perillas. La 1 es para el timbre 1, timbre 2, timbre 3. Pues se ponen como botones de acordeón, puedes poner los tres y cambiar un timbre, digamos, como en un órgano más o menos. Que esto es, de hecho, como les dije, esto no es una melódica, esto es un órgano. Entonces, al igual que un órgano, puedes sumar o puedes restar tonos para tener una riqueza en sonido mejor. De este lado tenemos dos entradas para el MIDI. Una dice poder, que es donde recibe la alimentación, y la otra dice exp, que refiere a la expresión del supuesto sensor. Se supone que esto hay que conectarlo a un amplificador y creo que es momento de hacerlo ya. Una disculpa, sé que mi amplificador no es el más guapo de todos, pero ya saben que ser músico es un trabajo muy caro y pues a veces no se puede tener el mejor equipo. Gracias a Dios tiene una pequeña manija acá. Eso es muy útil porque como les mencioné, esta madre pesa muchísimo. Ok, prendemos aquí y voilà. No sé qué es lo que se imaginen. Yo la compré porque la descripción decía que prendía aquí, lo cual dije, bueno, pues si esta cosa tiene sensor, va a funcionar correctamente. Y bueno, en este caso lo conecté en Power. Les recuerdo que eso quiere decir que funciona sin necesidad de control de aire. Y aquí vamos, no sé qué timbre se imaginen. Vamos a probar con el 1. Suena bastante bien, probamos con el 2. Probamos con el 3. Ahora todos juntos.
genial, tiene algo muy divertido que es un órgano. Pero tristemente, ahí va la razón número 2 por la que me arrepiento de comprar esta cosa. Vamos a probar el La de un piano, ¿ok? Ahora probemos un La en la Pianix. No se puede notar cuando los tocamos por separado, pero ¿qué tal si tocamos juntas estas dos cosas? Entonces, esto quiere decir que estamos en presencia de un instrumento que está desafinado. Como se pueden dar cuenta, existe un batimento muy obvio. Está desafinado. Eso es sorprendente, eso es increíble porque, digamos, esto está hecho a base de chips, ¿no? Entonces, quiere decir que desde su nacimiento esto estuvo desafinado. Si fueran lengüetas se entiende porque digo, bueno, es de los años 60, pero esto tiene una maquinaria eléctrica, entonces esto nació desafinado. Y esa es la razón número 2 por la que no debí comprar esta cosa. Bien, hagamos las cosas un poquito más interesantes. Vamos a probar la otra sección. Recuerden que tiene dos, una que dice Power y otra que dice Exp, que quiere decir expresión, ¿no? Supongo, ¿no? Ok, apagamos aquí por seguridad. Cambiamos del 1 al 2. Encendemos. Y dices, bueno, esto es una melódica MIDI, ¿no? Cuando le sople, el sensor lo tiene que detectar y me tiene que arrojar un sonido conforme lo que estoy tocando y soplando. Entonces se puede dar cuenta, esto no es una melódica MIDI. Una de las hipótesis, según testimonios e información que hemos encontrado en la web, es que es posible que el sensor de viento, el sensor de aire, esa opción ha sido removida antes de lanzar esta cosa al mercado. En fin, yo creo que esto no debe ser caro porque, digo, yo pagué como $350, ¿no? Porque además me tocó aduanazo y el envío. No creo que esto sea algo que valga ese dinero, entonces yo creo que si los ven en subastas, si los ven en compra-venta, no deben comprarlo caro. Está bien como un artículo de culto para la colección, lo que quieras, pero no es funcional. Está desafinado, no es lo que te venden, entonces esto no debe ser algo de precio tan elevado. Y bueno, realicé este video con mucho cariño para informar a la gente que ve esto en un sitio de subastas o en un blog de melódicas. Dice, wow, quiero una de esas. A mí me hubiera encantado que alguien hubiera hecho un video o una descripción más amplia de ese instrumento antes de comprar esta chingadera. Pero ni modo, así fueron las cosas. Espero que esto pueda servir de apoyo para alguien o como una referencia chiquita. Muchísimas gracias por mirar este video. Te recordamos que hay muchos más acá en el canal por si los quieres ver. Es bonito saber más de las melódicas. Y saludos desde México. Muchas gracias.